Podcast Crece es una propuesta que ayuda a la iglesia en su crecimiento espiritual y mental. Nace como resultado de la evolución de la revista Crece, revista que por más de 10 años circuló en las librerías de México, proveyendo de recomendaciones literarias, artículos y devocionales. Se ha ido renovando, de ser una revista impresa, pasa a un formato digital y ahora en un formato podcast. Así que, bienvenidos. Estamos en la 4ª temporada de nuestro podcast Crece y esta temporada es de recursos para el estudio de la Biblia. En esta temporada tenemos como invitado a Lucas Magnin y si no han escuchado de él o conocen muy poquito, permítanme compartirles algo de su biografía. Es magíster en teología, licenciado en letras modernas y tiene una laurea en comunicación. Desde hace años busca relacionar de manera honesta la fe, el arte y la cultura, y la academia, por supuesto. Entre sus libros se encuentran Arte y Fe, recomendable, Un camino de reconciliación, La traición suprema, Triunfo y vergüenza del cristianismo en el poder, Cristianismo y posmodernidad, La rebelión de los santos, y su último libro es 95 tesis para la nueva generación, Manifiesto de espiritualidad, y reforma a la sombra de Lutero. También tiene un pasado como cantautor que deberían de revisar. Bienvenido, Lucas. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Podcast Crece. Bueno, muchísimas gracias por esta introducción, gracias por esta invitación también. Me alegra mucho de ser parte de este podcast y también, bueno, habiendo ya visitado México, habiendo pasado también por Ariel, por Maranata, así que me pone contento de poder ser parte también de esta forma virtual. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Nosotros queremos en esta temporada conversar de los recursos que alguien quiere tener para empezar a estudiar la Biblia de forma seria, pero no solo la Biblia, también tiene que ver con el pensamiento cristiano, con fomentar el pensamiento crítico, con empezar también, ¿por qué no?, a invertir de una manera directa en la adquisición de libros, herramientas, diccionarios. ¿Cómo se empieza, Lucas? Yo estoy segura que tú tienes una gran biblioteca. Estoy segura que tú tienes muchísimos recursos que han ayudado a formar el pensamiento que hoy tienes y que también te permite hoy escribir. ¿Cómo se empieza en este mundo de estudiar la Biblia de forma seria? Bueno, me parece una pregunta muy grande, compleja de responder porque en algún punto nuestros recorridos personales son siempre un poco diferentes. No obstante, quizás puedo empezar hablando de algo que decía Jorge Luis Borges, un escritor argentino que me gusta mucho. Borges decía que si empezamos a leer un libro y de pronto avanzamos y nos damos cuenta de que no lo estamos disfrutando, uno normalmente tiende a decir, bueno, me castigo por eso, soy un mal lector y demás. Él dice, quizás o no es un libro para vos o no es un libro para este momento, ¿no? Entonces, creo que hay una parte del proceso de ir leyendo y de aprender a leer, porque es un proceso, o sea, todos sabemos leer cuando empezamos, no sé, cuando tenemos 7, 8 años ya más o menos sabemos leer en las sociedades actuales, generalmente, pero de ahí a saber comprender hay una distancia bastante grande, ¿no? Todo lo que es la comprensión lectora es un proceso complejo, y más cuando hablamos de textos escritos hace cientos, miles de años, como es el caso del texto bíblico. Entonces, creo que el consejo de Borges nos puede servir un poco como para saber cultivar un hábito de lectura, pero sin que estemos inmediatamente viviéndolos como una tortura, como un castigo, como algo difícil o tortuoso, ¿no? Sino más bien cultivándolo desde el placer. A veces uno llega a ese placer de la lectura en tipos de textos más sencillos, ¿no? Tipos de textos que a lo mejor no son complejos, y de ahí hasta un texto más complejo bíblico, que a lo mejor implica saber cosas de teología, o saber algunas cuestiones de griego o de hebreo, o conocer cuestiones de historia de la iglesia, pareciera que hay un salto muy grande. Pero no es un salto que tengamos que hacer de un día para el otro. Creo que parte del desafío de aprender a leer es algo que vamos haciendo todos los días. Es algo que vamos profundizando y mejorando nuestras habilidades lectoras, nuestras habilidades de comprensión. Y si probablemente empezamos
intentando acercarnos a algún texto realmente difícil, escrito en un lenguaje críptico, en un lenguaje antiguo a lo mejor, es muy probable que nos sintamos defraudados, que nos sintamos frustrados, que dejemos eso y que dejemos de intentarlo. Eso es lo peor que podemos hacer. Creo que necesitamos empezar más bien por cultivar un hábito de la lectura, quizás con las lecturas que nos resultan más sencillas, y a partir de ahí ir profundizando en lecturas quizás un poco más complejas, que nos ayudan a mirar las cosas con una amplitud de miras, un poquito como ir al gimnasio, podríamos decir, ¿no? Ir a hacer ejercicio, a hacer deporte. Uno no hace inmediatamente una carrera de 20 kilómetros. Lo que se hace es empezar por un trote, un pique, una partecita chiquita, y después ir profundizando, complejizando, ir yendo más cantidad de tiempo, o más rápido, o mayor distancia, ¿no? De igual manera, creo que cultivar el hábito de una buena lectura implica, o creo que es recomendable que tenga algo de el placer de la lectura. Después podemos ir profundizando en la complejidad, pero creo que empezar por algo que disfrutemos realmente es un muy buen comienzo. Me parece muy valioso lo que acabas de decir, porque no son los 100 metros planos. Fomentar un sentido crítico, hacernos lectores de distintos géneros y poder llegar a comprender lecturas súper complejas, como bien lo dices, no es de la noche a la mañana. Y en este sentido, me pongo a pensar de pronto que muchas veces nos dejamos llevar como por modas, ¿no? Como por, bueno, hay un autor que está de súper moda o un libro que está de súper moda. Y a veces damos como ese salto, pero la realidad es que, como bien dices, es de a poquito en poquito. Y en muchos de los Así es. casos, siendo honestos, la mayoría de la gente que está en nuestras iglesias, por ejemplo, su primer encuentro formal con la lectura es a partir de la Biblia. ¿No? Estamos en un país en donde no somos conocidos por ser grandes lectores, entonces creo que esto que dices también nos trae un sentido de realidad. No podemos pasar de un salto de no leer nada o de leer apenas un pequeño devocional al día a pretender leer cosas súper complejas. Eso no es real, eso Así es. no pasa, no es así. Pero sí podemos empezar de a poco y también reconociendo que cada quien tiene como sus procesos, ¿no? Que cada quien tiene su manera. Incluso yo creo que tendríamos aquí también que hablar de los talentos y las inteligencias, ¿no? Que son múltiples. Pero, por ejemplo, si hay un chico o alguien que nos está escuchando que es joven en la fe y de pronto su primer encuentro es con la Biblia, empezar a leer todos los días cuando no está acostumbrado a una lectura diaria, empezar a tener un devocional, ¿cuál sería el siguiente paso después de la Biblia? ¿Qué consejo les darías tú? Después de la Biblia y de practicar un devocional, ¿qué podría seguir como parte de su formación? Quizás incluso diría que en cuanto a la lectura del texto bíblico, largarse, zambullirse en el texto bíblico, que es precioso y es interesantísimo y está lleno de matices, pero zambullirse en el texto bíblico sin tener las habilidades de nadar en el texto bíblico, es muy fácil que uno se ahogue, que se atragante un poco con agua, porque nunca hay que olvidar que esto es una colección de escritos que nos vienen de al menos de hace 2000 años, ¿no? Es muchísimo tiempo, hay una gran distancia cultural, lingüística, histórica, que nos separa de esos textos. ¿Y qué sucede? A ver, voy a hacer una reflexión. Hay un autor que se llama Humberto Eco, que él dice que cuando nosotros leemos algo, ningún texto nos dice todo, Mm. sino que todos los textos dejan huecos y que cada uno de nosotros, con las herramientas que tiene, va llenando esos huecos. Ahora, cuando leemos un texto antiguo, de otra cultura, de otro tiempo, como no sabemos mucho acerca de ese texto, generalmente llenamos los huecos reflejándonos un poco a nosotros mismos. Entonces terminamos proyectando más nuestra propia imagen en el texto que el texto en sí mismo. Por eso diría que acercarse al texto bíblico es un desafío precioso, pero quizás yo no le recomendaría a todo el mundo que empiece, por ejemplo, por la carta de Hebreos, o no recomendaría a todo el mundo que se largue a leer Eclesiastés, o Ezequiel, o Levítico, ¿no? Porque son algunos textos que requieren un entrenamiento como para poder entender más o menos qué querían decir estos autores, ¿no?
un buen punto, me parece, para acercarse al texto son los evangelios, ¿no? Porque los evangelios no están contados en un género literario que para nosotros no es tan distante, es como una especie de biografía, un evangelio. Entonces, cuando nosotros leemos eso, tenemos más o menos la idea de qué es una biografía. Nos acercamos a la persona de Jesús. Entonces, yo quizás recomendaría empezar por los evangelios, que es algo que una persona que no tiene herramientas de otros estudios bíblicos y demás, puede entender probablemente de manera bastante clara, ¿no? No son tan complejos. Y quizás a partir de ahí, y avanzando en su crecimiento espiritual, en sus herramientas para el estudio bíblico, quizás ir acercándose a otro tipo de textos. Después de poder leer el texto bíblico en general, después de quizás tener una reflexión, un devocional, una meditación, más que pasar a una versión heavy de teología, me parece que sería bueno poder ir como descubriendo el placer de la teología y como acercándose a la meditación de las escrituras con un poco mayor de complejidad. Yo en ese sentido podría recomendar, no sé, a un autor que en mi caso fue muy importante, que es Philip Yancey. Philip Yancey es un autor que escribe de una manera muy sencilla, que intercala en sus reflexiones aspectos personales, historias, anécdotas, pero con una... Se nota que es una persona que ha masticado muchísimo el texto sagrado, entonces puede comunicar conceptos muy complejos de una manera accesible para un público amplio también. De alguna manera yo como escritor intento también poder hacer eso, ¿no? Tanto como escritor de libros, como escritor de guiones para los videos que hago en mi canal de YouTube, que se llama Teología Pop, si alguno no lo conoce todavía. Intento hacer eso, ¿no? Poder contar cuestiones que son complejas, que no siempre son accesibles o que se pueden quedar atrapadas en algunos libros más difíciles, pero ponerlas al alcance de un público más amplio, utilizando un lenguaje sencillo, utilizando metáforas conocidas, utilizando ejemplos. Creo que este tipo de libros intermedios, por así decirlo, que tienen mucha información, pero se esfuerzan por comunicar eso de una manera sencilla y divulgativa, creo que esos pueden ser como un paso intermedio antes de pasar a un nivel un poco más avanzado, ¿no? Que podría ser la de ciertos textos teológicos más duros o teologías sistemáticas o un estudio de la Biblia que ya se conecta con los textos originales en griego, en hebreo, en arameo. Creo que este tipo de libros pueden como cautivar la imaginación como para seguir animándose a hacer la búsqueda y no sentir de pronto que ya no se entiende nada. Este tipo de autores me parece que puede ser un buen camino para un segundo paso, un segundo momento. Y en este segundo momento que mencionas, ya tendríamos identificado, como bien lo dices tú, cuál sería nuestro autor favorito o cuál sería el género o incluso cuál sería la rama de la teología que realmente nos interesa estudiar. Eso es interesante decirlo porque también siendo realistas, no somos todólogos, no todos podemos, quizá por cuestión de cultura, recursos, tiempo, formación, poder ser expertos en todo, pero en esta segunda etapa que nos hablas ya podríamos cuando menos identificar qué nos gusta leer, qué autores nos pueden proporcionar a nuestra búsqueda, a nuestra personalidad, a nuestra misión de vida, a nuestro ministerio, recursos más próximos, con quién sí puedo hacer clic a través de la lectura, con quién no. Yo han habido autores que termino aventando el libro y digo, no, o sea, yo te odio con todo mi corazón. Y han habido autores que yo de verdad en mi mente tienen una voz propia y siento que los conozco a través de sus libros, pero esto sería una segunda etapa que también algo muy bonito para rescatar en esta segunda etapa y que creo que hoy carecemos mucho es de una identidad, ¿no? El hecho de que a Lucas le parezca divino un autor y nos diga con quién ha hecho clic no quiere decir que sea un molde. Y en esta diversidad y en este buscar también encontramos parte de nuestra identidad. Y mencionabas una tercera etapa, ¿no? Que es como la teología más dura, que incluso para leer estos libros o estas teologías sistemáticas hay que primero pasar por 2 o 3 lecturas
lecturas para poder entender el pensamiento de alguien más o para poder sacarle mayor provecho. Entonces, si lo pusiéramos en un librero, esto que estamos platicando, Lucas, si pudiéramos poner esta conversación a la par de armar un librero, a la par de armar nuestra propia biblioteca, sería primero meter unas Biblias de todas las versiones que pueda encontrar, después empezar a leer y a meter libros de autores, ¿no? Y por último, esas teologías sistemáticas, estos comentarios bíblicos, diccionarios interlineales. ¿Cómo se va armando la biblioteca en la tercera etapa, Lucas? Bueno, creo que dependiendo mucho de los intereses de cada persona, dependiendo de los temas que esté investigando, se puede hacer de muchas maneras. Lo interesante de la teología cristiana es que es algo que viene siendo construido ladrillo sobre ladrillo desde hace 2000 años. Eso significa que hay mucho conocimiento sintetizado que por momentos puede parecer abrumador. En el pasado era común tener este esfuerzo tipo Santo Tomás, ¿no? Era la idea de poder hacer una suma teológica, un texto que explicara absolutamente todos los detalles del universo, y de alguna manera las teologías sistemáticas van un poco en esa línea, ¿no? De poder sintetizar en un libro cuál es la idea que se propone sobre tal tema, cómo se interpreta tal cosa, qué se piensa sobre tal asunto, ¿no? No obstante, cuando uno va metiéndose sobre cada tema, puede ser infinita la situación. No sé, te doy un ejemplo. Entonces, quizás una teología sistemática de 1000 páginas o de 1500 páginas nos parece un montón, y de esas 1500 páginas hay 100 que se dedican a tratar sobre, no sé, escatología. Ahora, si uno está interesado en la escatología, seguramente se va a encontrar algún libro de otras 1500 páginas que trate sobre la escatología, y se va a encontrar autores que tratan sobre un libro o sobre cierta línea de interpretación o sobre cierto contexto histórico o sobre incluso un versículo. O sea, hay tesis completas de doctorado que desarrollan un solo versículo de la Biblia. Entonces, dependiendo un poco de nuestro nivel de interés en profundizar, en ir cada vez más al punto, vamos a encontrar siempre nuevos desafíos. Si algo no es el conocimiento y el estudio, es algo que nos deje iguales a como entramos. Justo hoy estaba leyendo un libro que se llama Celebración de la Disciplina, que es de Richard Foster, y él en uno de los capítulos habla acerca de la disciplina del estudio. Y él dice que si algo debe generar en nosotros el estudio es una profunda humildad. Él dice que lo peor que podemos hacer es acercarnos al conocimiento como si fuéramos ya maestros. Hay una... Son dos caminos diferentes. Uno es el camino de sentir que uno ya lo sabe, que ya lo tiene resuelto, ¿no? Y otro es el camino de acercarse con humildad a lo que uno está tratando. La Biblia, la teología, la historia de la fe cristiana es tan rica, es tan maravillosa, que nunca terminamos de aprender. Y quizás lo peor que podemos hacer en todo ese proceso es creer que porque hemos leído una teología sistemática, dos teologías sistemáticas, porque hemos leído, no sé, un texto que estuve trabajando personalmente yo, que es, por ejemplo, la dogmática reformada de Herman Bavinck, que salió hace no mucho, que yo estuve trabajando en eso. Pensar que porque uno leyó un texto como ese, o porque uno está al tanto de los procesos de la nueva perspectiva de Pablo, o porque uno conoce un poco acerca de la literatura del Segundo Templo, ya tiene resuelta la fe, ya tiene resuelta el asunto y no tiene más nada que aprender. Creo que eso es lo peor que podemos hacer, porque nos saca de la actitud de humildad, de aprendizaje, y cuando salimos de ahí dejamos de aprender. Entonces, creo que va a depender mucho de cuál sea el perfil de la persona, cuáles sean los temas que le interesan, los momentos. No sé, personalmente yo, desde el año 2016, empecé a estudiar la Reforma Protestante en general y la persona, la teología, la historia de Martín Lutero de forma particular. Y desde entonces, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, hace 8 años que leo más de un 50, 60, 70% de las cosas que leo tienen que ver con Lutero. Entonces, sobre ese tema he profundizado bastante, y sin embargo,
cuanto más conozco sobre el tema, más me doy cuenta de lo poco que conozco en Así realidad es. y de que tengo que seguir profundizando en ese aspecto y que no puedo darme por vencido o sentir que ya no sé, no tengo más nada para incorporar sobre ese tema. Entonces, va a depender muchísimo, me parece, de cuál sea la intención o cuál sea el interés de cada persona con cada tema, pero la verdad que el conocimiento es algo inagotable. Me gusta lo que acabas de decir porque creo que es una gran característica para identificar a un verdadero estudioso y a un gran lector, la actitud de humildad, de reconocer que mientras más nos adentramos a un tema, más reconocemos nuestra ignorancia y mientras más Ujú. buscamos aprender, más somos conscientes de la infinita ignorancia que poseemos y se hace como un círculo vicioso muy interesante de querer aprender más con toda humildad, porque a la vez estamos conscientes de que nos hace falta. Ahora yo quisiera que platicáramos de cuando llega el desánimo, cuando te bloqueas, cuando de Ujú. pronto, estoy segura que te ha pasado, que no encuentras como pasión en ningún libro, que compras un libro, Ujú. como que no te engancha y compras otro y como que no, y vas en un tema, pero que como que no haces clic y de pronto como que llega a una etapa en la que, ay, no sabes por dónde. ¿Cómo sales tú de esos baches? Digo, porque también hay algo que se llama depresión postlectura, que eso es real. Cuando lees algo fascinante que te cultivó, que te acercó a Dios, que te aportó mucho y crees Ujú. que no vas a encontrar nada como eso y de repente estas etapas en las que vas como buscando esa pasión y tardas en encontrarla y ahí te enfrías un poco también, ¿no? De lo que pueden ser tus hábitos de lectura. ¿Tú cómo superas esto, Lucas? Men, en lo personal, me ha pasado, sí, quizás algunas veces de, no sé, por ejemplo, recuerdo cuando leí La Ética de Bonhoeffer, fue uno de esos textos que me dejó a mí eso, como una depresión post-lectura. Me pareció un texto tan importante, tan actual, que me dejó como muy sensible, ¿no? Y después de conocer ese tipo de textos, uno no sabe muy bien por dónde ir. Quizás es interesante en situaciones como esa poder consultar a personas que sean también amantes de la lectura y que nos recomienden por dónde seguir, qué conocer, y no necesariamente. Creo que muchas veces lo que pasa cuando nuestras lecturas se vuelven chatas, insípidas, repetitivas, es porque estamos nadando siempre en el mismo pedacito de agua, ¿no? Hay un estanque muy pequeño de nuestra propia tradición, de nuestra propia denominación, de nuestra propia línea teológica, y dentro de ese estanque nadamos y, bueno, como sentimos que más o menos lo manejamos, pensamos que la verdad es todo eso y ahí se agota. Ciertamente no es así. Creo que una buena forma de salir de ahí es animarse a entrar en contacto con la sabiduría de otros tiempos, de otros lugares, de otras tradiciones. Entonces, por ejemplo, leer, no sé, estuve participando del proyecto de la Biblia patrística, que va a salir dentro, que de hecho ya salió hace no mucho, hace unas pocas semanas. La Así es. Biblia patrística de Editorial CLIE, yo fui parte del equipo editorial y una parte muy interesante de todo eso fue de pronto entrar en contacto con las lecturas bíblicas de mis hermanos en la fe de hace 1500, 1700 años. Entonces fue toparme con perspectivas que a mí nunca se me hubieran ocurrido. Esa es una. Otra es, por ejemplo, leer a hermanos y hermanas que hacen teología y piensan la fe de otras latitudes. El mundo no se termina en Occidente y mucho menos se termina en la teología del sur de los Estados Unidos. Afortunadamente hay un mundo muy grande y podemos aprender mucho de nuestros hermanos en África, de nuestros hermanos en Asia, de nuestros hermanos en Latinoamérica, que también es un continente muy grande y rico. Entonces, quizás si tenemos esta interpretación de que siempre estamos leyendo lo mismo, de que no hay desafío, de que todo está ya dicho y ya hecho, es porque en realidad estamos nadando en un estanque muy pequeño. El desafío, me parece, es salir de nuestro estanque y meternos en un río un poco más grande y poder ser desafiados, iluminados, bendecidos con la sabiduría de otros tiempos, de otros lugares, de otras tradiciones teológicas. En lo personal ha sido un gran crecimiento animarme a dar ese paso.
Perfecto, yo creo que el mensaje y la invitación de este episodio es para que en este 2024 seamos llevados a ese reto de leer cosas que no nos habíamos atrevido a leer antes, de invertir en una biblioteca, de darnos a la tarea de ser personas con disciplina en búsqueda de formarnos como lectores críticos y apasionados. Pero ayúdame, Lucas, por favor, para los que nos están escuchando. Si tuviéramos que armar esta biblioteca que Ujú. insisto, es la invitación también a invertir en recursos para el estudio de la Biblia. En la primera repisa pongamos Biblias, ya lo dijimos. Ujú. Ayúdame, por favor, Lucas, con algunas Biblias que te vengan a la mente para que los que nos están escuchando tomen nota. De entrada, Vale. yo no sé, la Biblia del oso, ¿qué te parece? ¿Qué más? Si yo tuviera que decir algunas Biblias, por ejemplo, en cuanto a Biblias de estudio, recién te mencioné una, la Biblia patrística, Patrística. que salió recientemente, la publicó Editorial CLIE. Esa creo que es una Biblia que nos va a transportar a unas claves de lectura que muy probablemente no tengamos en cuenta, ¿sí? Esa es una Biblia de estudio que yo puedo recomendar. Eh, una versión, una traducción que me gusta mucho por su sencillez y por su lenguaje accesible es la que se llama la Nueva Traducción Viviente, la NTV. En lo personal, muchos de mis videos, por ejemplo, cuando tengo que elegir alguna traducción bíblica, elijo la NTV por su sencillez, que no siempre termina, es una traducción dinámica, por lo tanto, no siempre está intentando poner tal cual el texto original, diríamos, pero sí lo intenta hacer de una forma que sea accesible, ¿no? Por eso es una traducción dinámica. La NTV como una traducción más sencilla, y si tuviera que decir una traducción como más específica, creo que, o más, como con una dimensión literaria, ¿no? Pensaría, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén me parece una gran Biblia como para poder meternos de lleno, como más en clave de estudio bíblico, ¿no? Eso creo que serían algunas Biblias que podría recomendar para diferentes etapas, por así decirlo, del proceso de cada persona. Perfecto, se ha armado nuestra primera repisa. Nuestra segunda repisa de libros. Danos tres autores con los que podrían empezar este año a leer y a relacionarse. Bueno, por supuesto, voy a empezar contando un poquito acerca de los que a mí me han hecho bien y que creo que pueden servir a algunos. Les recomendé recién a alguien que se llama Philip Yancey. Philip Yancey es un teólogo y periodista norteamericano que tiene la cualidad de poder hablar de cosas complejas de una forma muy sencilla y como tocando una fibra tanto intelectual como emocional en todo el proceso. Recomiendo sus libros, en particular uno que me ha hecho muy bien y que ha sido clave en mi historia de vida, se llama El Jesús que nunca conocí, y otro también que se llama Desilusionado con Dios. Esos dos libros recomendados de Yancey. Otro autor, latinoamericano en este caso, es el doctor Justo González, que él también estuvo participando de la Biblia patrística. Eh, Tuve el privilegio y el honor de corregir uno de sus libros, que es su comentario al Evangelio de Lucas y al libro de los Hechos. Tiempo, Y no, también no sé fue cuántas quien personas en este mundo puedan hacer ese comentario. Tuve el privilegio y el honor de corregir un libro de don Justo L. González. Listo, sí, cierro el paréntesis, adelante. sí, sí, la verdad que Continúa. fue un momento, o sea, yo agradezco porque es un autor a quien he leído, a quien admiro, y también parte de esa admiración se transformó en algún momento en que escribiera él el prólogo de mi último libro, 95 tesis para la nueva generación. Del doctor Justo González les puedo recomendar un montón de libros, uno cortito que se llama Breve Historia de las Doctrinas Cristianas, creo que nos puede ayudar a dar un pantallazo general de en qué consiste nuestra fe. Su gran libro sobre historia del cristianismo, que es un tomo grande o 10 tomos más pequeños, y después también su libro sobre la historia del pensamiento cristiano. Estos textos son fundamentales como para ir profundizando y justo tiene una gran cualidad de hacer la historia divertida, de hacer la historia accesible. Entonces, recomiendo a Justo González también muchísimo. Y quizás, ya que estoy hablando yo en este podcast, puedo recomendar mis libros también, que creo que entran en esta categoría de textos que, sin ser absolutamente específicos en cuanto a un área del saber académico, intentan hablar de asuntos muy profundos, a veces complejos, pero de una manera divulgativa y sencilla.
Recomendaría dos de mis libros. Uno es 95 tesis para la nueva generación, Manifiesto de Espiritualidad y Reforma. Este es el último libro que escribí, donde yo dialogo con la figura de Lutero y con su pensamiento, al mismo tiempo que pienso en nuestra fe y pienso en la realidad del cristianismo actual. Y el otro que podría recomendar se llama Cristianismo y Posmodernidad, la rebelión de los santos. Este es un libro que también aborda temas similares acerca del estado actual del cristianismo, pero con una reflexión un poco más filosófica, con una reflexión más sociológica, y bueno, hablando también de la historia de la filosofía y del pensamiento cristiano. Así que esos pueden ser tres autores que puedo recomendar en este segundo estante. Perfecto. Los libros que he recomendado van a estar en la descripción del podcast por si quieren ir a la tienda virtual y también pueden encontrarlos en cualquier librería cristiana. Y nuestra última repisa sería de comentarios bíblicos, diccionarios, mapas. ¿Por qué no nos hablas de alguna propuesta de CLIE en esta tercera repisa que estamos armando? Vale, mira, te puedo contar acerca de una propuesta que salió recientemente. Editorial CLIE saca muchísimos libros por año, constantemente, entonces es algo que no cesa, ¿no? Hablé hace poquito acerca de un libro en el que bueno, estuve también como editor de ese texto, que es La dogmática reformada de Herman Bavinck. Para quienes quieran conocer acerca de la tradición reformada, este sería como una especie de teología sistemática, como para que se entienda que es una dogmática. Es una dogmática escrita desde la perspectiva de la teología reformada y concretamente de la tradición de la doctrina reformada holandesa. Es un texto que se escribió hace un siglo y nos ayuda a tener una perspectiva quizás un poco más amplia de la tradición reformada y calvinista, más allá de lo que quizás se puede ver en redes sociales, que generalmente viene mucho de la línea norteamericana y, como decía, del sur de los Estados Unidos, que eso es algo como que, bueno, se ha hecho más popular en América Latina, pero es interesante para las personas que estén interesadas en esa línea o en esa tradición teológica poder conectar con algo un poco más general, digamos, algo que tiene una tradición un poco más amplia, como por ejemplo la dogmática reformada de Herman Bavinck, que viene de principios del siglo XX de Holanda. Esa puede ser una de las sugerencias, y quizás un texto como una teología sistemática para quienes les gusta, que me parece que es de las mejores que tenemos en nuestro idioma y que Editorial CLIE publicó en el año 2009, es una que se llama Teología Sistemática y la escribió Millard Erickson. La sistemática de Erickson creo que es probablemente la mejor que tengamos en cuanto a teología evangélica en nuestro idioma. Es sencilla, es accesible y al mismo tiempo trata de temas, bueno, de todos los temas que son como cruciales de la teología cristiana. Y me parece que algo muy valioso de Erickson es que siempre trata a diferentes puntos de vista, cuando no son suyos, con muchísimo respeto. A mí no me gusta mucho que los autores todo el tiempo estén haciendo una diferencia un poco exagerada entre su punto de vista y el resto de las cosas. Me parece que Erickson en ese sentido es muy respetuoso, incorporando a su pensamiento un juicio bastante ecuánime de los puntos de vista de los demás, incluso si no los comparte. Muchas gracias por las recomendaciones. Les recuerdo que todas las recomendaciones que se han hablado en este episodio van a estar en la descripción. Por último, Lucas, y rapidísimo, tu libro más amado, más custodiado, que no prestas, que no quieres ni que le dé el sol, ni el polvo, ni la luz. ¿Cuál es? Qué buena pregunta. Debo decir que presto mucho mis libros, no siempre vuelven, como suele Ay, suceder. sí, eso es muy triste. Eso pasa bastante. Pero te podría decir algunos. Una edición muy bonita y en tapa dura y con unos diseños de Doré de Don Quijote. Ese es uno de los textos que aprecio y que valoro mucho. Te diría ese. Te diría algunos textos que fueron, como te dije, claves en mi historia, como un texto de Philip Yancey, a quien tuve el gusto de conocer hace unos años y que me lo firmó. Entonces también es un texto que lo valoro de manera particular. Y
Seguramente el próximo que compre, ese también va a ser otro de los que valoraré y atesoraré en ese momento, antes de que pase a estar guardado ahí en la biblioteca y perderse entre los demás. Pero de alguna manera cada libro tiene su belleza y su particularidad, y uno va enamorándose por periodos y por momentos. Claro. Hoy conocí la envidia cuando hablaste del primer libro, de Ilustraciones de Doré, El Quijote. Hoy conocí la envidia, Lucas. Pero bueno, esperamos que este episodio despierte el interés por adquirir recursos para profundizar en el estudio de la Biblia y para cultivar el sentido crítico que todo creyente debe de tener. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su crecimiento. Gracias por acompañarnos en este episodio de Podcast Crece. Por favor, no se pierdan los siguientes porque están igual de buenos. Nos vemos, si Dios permite, en un próximo episodio. Gracias, Lucas. Te mando un gran abrazo. Gracias a ustedes. Igual.